mis ojos no quise ver, cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada. Y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo libre te alabe. Saca mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo libre te alabe. Y así con este hermoso tema de Daniela Barroso, Saca mi alma, inicia la reflexión del día, la reflexión de la mañana, bajo el tema más profundo. Escucha. Cerré mis ojos, no quise ver, cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada. Y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo libre te alabe. Saca mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo libre te alabe. Qué linda mañana nos ha regalado el Señor. Esto es 97.7 Nueva Vida, consuelo y fortaleza. Yo soy Yanira Rodríguez y esta es la reflexión del día más profundo. Y me quedé encerrada ahí, y allí viniste tú para mí. Sacaste mi alma de la cárcel, de la amargura, depresión y enfermedad, para que yo libre te alabe. Sacas mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo libre te alabe. Yo soy libre, soy libre, soy libre. Sacaste mi alma de la cárcel. Bueno, y en esta hermosa mañana damos gracias al Todopoderoso. Damos gracias al Dios Todopoderoso. Y alabamos su nombre, exaltamos su nombre. Agradecemos por la libertad que nos da. Por la libertad que nos da, por la libertad que nos concede. Y hoy podemos alabarle, hoy podemos agradecerle. Así que te doy la bienvenida. Tú que sintonizas el 97.7 Nueva Vida, esta emisora con buena programación para ti, variedad de música cristiana, palabras de consuelo, de fortaleza y la reflexión del día en esta cita divina. Como cada domingo, aquí estamos de 7 a 9 de la mañana y siempre en este horario tenemos este espacio donde no solamente compartimos con la audiencia que siempre se conecta, que siempre sintoniza el 97.7, sino también
con la audiencia extendida que nos sigue a través de las redes sociales, aquellos que están en otros países y se conectan en la página de Nueva Vida 977 FM en Facebook, y por ahí pueden disfrutar de esta programación y de los segmentos de Nueva Vida. Recuerda también Nueva Vida Radio y TV, el canal de YouTube. Suscríbete a Nueva Vida Radio y TV. Ahí le das a la campanita, la activas para que te salgan las notificaciones cada vez que hay un recurso, cada vez que los recursos de aquí del 97.7 traen buena información, buena palabra. Ahí lo vas a poder disfrutar. Nueva Vida Radio y TV. Hoy, cita divina, esta que te habla la pastora Yanira Rodríguez, contigo, acompañándote bajo el tema más profundo. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué este tema y por qué seleccionar el tema de fondo musical? Saca mi alma. Y dice, saca mi alma de la cárcel. Escucha. Seré mi mente sin entender, porque tu amor me confronta. Porque hay que mirar a lo profundo. A lo profundo. Guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada. Hay que mirar a lo profundo, más profundo, a tu interior, tu alma, a lo más profundo de tu ser, que es tu alma, donde tú puedes decir hoy, yo quiero disfrutar de la plena libertad. Tú quieres sentirte libre, tú no quieres vivir en esclavitud, tú no quieres vivir en una cárcel, tú quieres estar libre, y esa libertad se consigue mirando más profundo. Más profundo. No basta con mirarte al espejo, y ver solamente quien ves por fuera. Tienes que mirar más profundo. Y como siempre, tenemos una base bíblica. Seleccioné 2 versículos que van alineados a este tema de hoy. El libro de los Salmos, el 142, versículo 7, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Eso lo dice el libro de los Salmos, Salmo 142, el versículo 7, al igual que este tema precioso de Daniela Barroso. Saca mi alma, inspirado, entiendo yo, en esa porción bíblica. Saca mi alma de la cárcel. Este Salmo 142 es una petición de ayuda en medio de la prueba. Y si te pregunto, ¿sientes que estás siendo probado? ¿Sientes que estás siendo probada? ¿Que estás enfrentando la prueba? Entonces escucha esto. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Porque tú lo sabes todo, Señor. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Pero entonces clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi esperanza, Jehová, y mi porción en la tierra de los vivientes. Es hermosa esta porción bíblica. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido.
Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. El tema de hoy más profundo es que necesitas ver en las profundidades. Pero dice Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso es Isaías 42:7, te lo voy a repetir. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hoy es una mañana de mirar más profundo, de ver más profundo, de entrar en las profundidades. Y cuando entramos en las profundidades, significa que lo que la gente no puede ver por fuera, que lo que no puedes ver afuera, lo puedes mirar en el interior. Lo puedes descubrir más profundo. No es lo que se ve por encima, es lo que está en la profundidad de tu ser, en tu alma, donde no se puede fingir, donde tienes que entregarlo todo. Saca mi alma de la cárcel, de la amargura, La amargura, la depresión, la enfermedad, la duda, los temores. saca mi alma de la cárcel, de toda Todo conflicto que hay en tu interior. Vamos, más profundo. yo libre te Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Esta es la mañana que te ha regalado el Señor, una mañana de misericordia. y me quedé encerrada Escucha. y allí viniste tú para mí. El Señor llega, viene a tu rescate, el amado viene a tu rescate, Se abren las puertas de la cárcel y tú eres libre, libre. Sacas mi alma de la cárcel, de toda tristeza, duda, aflicción, para que yo libre te Vamos, ¿qué es lo que te está dejando ahí en esa cárcel? ¿Qué es lo que está haciendo? Que en la profundidad de tu ser te sientas presa, te sientas preso. Hoy es mañana de rompimiento. Hoy es mañana de liberación. Hoy es mañana de restitución, de restauración para ti, para tu vida, para tu casa. Porque cuando tú eres libre y todos los demás están contigo, pueden experimentar la alegría, el gozo de esa libertad. para que yo libre te Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Llega justo a tiempo. Lo que pasa es que a veces lo dejamos esperando. Llega con las llaves para abrirte la puerta de la cárcel, cerré mi mente pero lo dejas esperando. entender, porque tu amor me Más profundo. contaba. Tienes que escudriñar tu interior. Apurada hacia el dolor Si hay dolor, de mi fe bajo el colchón. no guardes tu fe bajo el colchón, porque si no, ya tú sabes que la desdicha va a ser tu almohada. Mejor hoy, activa tu fe Encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. y deja de fingir y reconoce que necesitas la intervención del que llega para abrir
esa cárcel. Solo tienes que clamar, como dijo el salmista en esta petición de ayuda en medio de la prueba. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Más profundo, cuando mi espíritu, o sea, entrando en esas profundidades, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, o sea, mi camino, mis caminos, los lugares en donde pisé, la dirección, la ruta que tomé. Tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Pero cuando clamé a ti, oh Jehová, dije tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de reflexionar en esta hermosa mañana y decir, déjame ver, pero déjame entrar en aguas profundas. Déjame mirar hacia lo profundo. Para poder experimentar la libertad, esa libertad que se consigue en Cristo, esa libertad que produce sanidad, esa libertad que produce que tu boca hable lo bueno, que tu boca extienda una alabanza a tu Creador, al Dios que todo lo puede. Porque Él llega por ti, Él viene por ti cuando tú entras en las profundidades. Escucha lo que pasa. Se abren las puertas de las cárceles. Se va la amargura, se va la depresión, se va la enfermedad conforme a la voluntad del cielo. Porque hay enfermedades que no son físicas, hay enfermedades, y estoy hablando ahora, no estoy hablando de una enfermedad física. Estoy hablándote ahora de la enfermedad que se produce desde el alma, desde lo profundo, más profundo. Tú puedes sentirte bien físicamente, tú puedes sentirte sano, tú puedes cumplir con todo un rigor de salud. Pero si más profundo, si en lo profundo de tu ser hay una herida, si en lo profundo de tu ser hay una situación que produce que te sientas enferma, enfermo, entonces tienes que mirar adentro. Entonces tienes que reflexionar, entonces tienes que alimentar tu alma, que alimentar tu espíritu. Y que reconocer que en medio de esa situación tienes a quien acudir, tienes quien te socorra. Cerré mi mente sin entender, porque tu amor me confrontaba. Escucha, el amor del Señor te confronta, te llama. Corrí apurada hacia el dolor, guardé mi fe bajo el colchón y la desdicha fue mi almohada. Y me quedé encerrada ahí, fingiendo que era muy feliz. Hay que reconocer la necesidad que tiene tu alma. Por eso es que cada domingo aquí vamos directamente a esa parte de tu ser, a esa parte de tu ser. Porque desde ahí
ahí, desde tu interior, desde tu alma, es que comienza todo. Es que hay que trabajar. ¿Tú quieres sentirte libre? Entonces, clama con tu voz a Jehová. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Versículo 7. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Es mañana de que en vez de tu correr, apurado hacia ese dolor, tú corras a los pies de Cristo. Tú corras a los pies de Cristo. En Él está la verdadera libertad. Hay muchas cosas que están sucediendo, tantos acontecimientos diarios que son necesarios, porque es necesario que la palabra se cumpla y es necesario también que hagamos nuestra parte. Por eso te invito a que no veas las cosas nada más desde afuera, porque lo que está afuera, pues, todos lo ven. Pero ¿qué hay con lo que está en las profundidades, con lo que está en lo profundo de tu ser, con lo que está en la profundidad de cada ser que está en esta tierra? Hay que descubrir qué es lo que está ahí, qué es lo que está ahí. Hay que descubrir qué es lo que está ahí. Así como establece la palabra del Señor. Salmo 142 establece que hay oportunidad. Cuando tú miras a lo profundo de tu ser, cuando tú miras a lo profundo donde está el alma, que es el asiento de las emociones, y tú te das cuenta que clamando a Jehová, encuentras esa respuesta, esa misericordia, ese alivio, esa fortaleza, ese consuelo, esa esperanza en medio de la prueba. Mira hacia lo profundo. ¿Qué acontece? ¿Qué está aconteciendo? Tú no puedes ver lo que está pasando en el interior de los demás. Yo no puedo ver lo que está pasando en el interior de los demás. Pero sí hay ciertas características o ciertos comportamientos, es la palabra, ¿verdad?, apropiada, que nos hacen pensar en qué está pasando allá en lo profundo. ¿Qué está pasando allá en lo profundo cuando una persona decidió quitarle la vida a otro ser? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en esa profundidad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa en el alma? ¿Cuál es el conflicto que hay? Que un ser se atreve a quitarle la vida a otro ser. Hay que ver más profundo. ¿Qué está pasando? El mundo necesita ser alumbrado con la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Él lo dijo en su palabra. Y podrás hacerte tantas preguntas de lo que ves por fuera. De lo que ves por fuera. De lo que todos puedan decir, de lo que todos puedan ver. Pero ¿por qué mejor no reflexionar? ¿Por qué mejor no analizar, no reflexionar en esta mañana y cada día de nuestra vida? En buscar qué está pasando en la profundidad, más profundo. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución que vamos a ofrecer? Porque estamos en un tiempo de mucha oferta.
Estamos en un tiempo de mucha oferta de soluciones, soluciones para aquí, soluciones para allá. Fantástico, buenísimo. Pero ¿estaremos dispuestos a entrar más profundo? ¿Estaremos dispuestos a contribuir, a colaborar, a someternos a esta parte de la vida y esta parte espiritual que es tan importante? Esa es la pregunta. ¿Habrá disposición para ir más profundo? ¿Habrá disposición para ir más profundo? ¿Habrá quien se levante con voz de trompeta a clamar a Jehová? ¿Habrá quien se levante en Puerto Rico y en cada nación con su voz a pedir misericordia a Jehová? ¿Habrá quien se levante a decir, saca mi alma de la cárcel, libera a mi pueblo, libera mi ciudad de la amargura, de la depresión, de la enfermedad, de la maldad? Esta ha sido la reflexión del día en nuestra cita divina. Vamos, en el transcurso del programa, vamos a continuar con reflexiones tocantes a este tema de hoy, más profundo. Porque ¿sabes lo que le interesa? Lo que le interesa a Dios. Le interesa esa parte de ti. Esa es la parte que le interesa de ti. Por eso es que hoy, escucha esto, si tú lo reconoces, el amado llega, te rescata. Comparte con otros que hoy necesitan mirar más profundo. Quédate aquí en el 97.7 Nueva Vida, consuelo y fortaleza para ti.